Pues para los que no me conocen, mi nombre es Camilo Tautiva, yo soy asesor de energía de la dirección de la URME y pues he venido trabajando en estos temas de renovables y de redes inteligentes con un grupo de trabajo en la unidad y participamos activamente digamos, en coordinación con las personas que trabajaron en este proyecto. Tengo que aclarar que es un proyecto de iniciativa parlamentaria y nosotros estuvimos acompañándolo durante su trámite en el Congreso, haciéndole algunos ajustes, haciéndole comentarios, unas adiciones y coordinando con los asesores del senador que lo impulsó para digamos, obtener lo que se obtuvo al final. También aclaro, nosotros no somos abogados, somos ingenieros técnicos trabajando desde la parte técnica de renovables, entonces se nos pudieron haber quedado algunas cositas o puede haber algunos vacíos. Normalmente cuando salen este tipo de herramientas la gente a veces no ve tanto lo bueno que aporta, sino, le faltó esto, le faltó lo otro, pero esperamos que con la reglamentación que ya está desarrollándose, que ya estamos trabajando junto con el Ministerio, pues podamos cubrir todos los huequitos que nos quedaron o los vacíos y que esto llegue a feliz término con una reglamentación adecuada, necesaria para el entorno que estamos viviendo. Entonces, les voy a hablar como de un contexto y de cómo fue el papel que nosotros desarrollamos finalmente para la aprobación de este proyecto y de esta ley al final, cuáles son los objetivos y las finalidades, algunos temas específicos de la ley como definiciones, las competencias y mecanismos propuestos. No voy a profundizar mucho en las competencias y algo del proceso de reglamentación que ya está adelantándose y que estamos coordinando con el Ministerio. Entonces, como les decía, es un proyecto de iniciativa parlamentaria, ya llevaba creo que llevaba más de un año largo en el trámite en el Congreso, y si no salía en la vigencia anterior, pues ya iba a quedar por fuera. Entonces hicimos un trabajo intenso con el equipo del congresista que estaba desarrollándolo, y lo que buscamos desde el gobierno fue integrar y armonizar diferentes intereses e iniciativas que se estaban desarrollando en un marco coherente y con una visión de futuro. Ya ahorita les explico cuál es esa visión y cuál fue ese marco en el que lo desarrollamos. Nosotros también coordinamos los comentarios al proyecto por parte de diferentes entidades como la CREG, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y diferentes organizaciones y gremios que también nos aportaron en ese desarrollo. Y partimos de otras iniciativas previamente que ya se habían desarrollado, por ejemplo, la Ley de Uso Racional de Energía, y una muy importante es el estudio que desarrolló el PTP junto con los gremios del sector eléctrico de competitividad de la industria colombiana y de las tarifas de energía eléctrica y gas natural asociadas. Ese estudio fue realizado por la empresa Exim, se desarrolló también durante el año pasado, y la URME estuvo, como representante del Ministerio, estuvo acompañando ese estudio, y de ahí salieron unas cosas muy importantes que tratamos de incluir también en este proyecto, en esta ley específicamente. Entonces cogimos de muchas líneas de trabajo que estábamos desarrollando desde la URME para alimentar ese proyecto. Ese proyecto al final fue una oportunidad para incorporar muchas de las cosas que estábamos desarrollando. Y al final lo que buscamos fue estructurar las bases para el desarrollo y evolución del sector eléctrico hacia nuevas tecnologías en armonía con la institucionalidad actual. Eso es muy importante. Inicialmente el proyecto, digamos que proponía algunas cosas como un portafolio, algo así como un portafolio estándar para renovables y unas tarifas garantizadas, pero eso digamos que va en contravía como de la estructura del mercado eléctrico colombiano, que mal que bien, con todos sus defectos, digamos ya tiene toda una trayectoria y es muy reconocido, digamos que es un mercado que se ha desarrollado, digamos, técnicamente y que está consolidado. Tiene defectos, todavía hay cosas por mejorarle, pero no queríamos entrar a modificar esa estructura de mercado, y pues eso es algo que siempre tiene bastante oposición desde las mismas estructuras que lo crearon, de los agentes que participan en él, etc. Entonces no queríamos entrar a alterar esa institucionalidad, sino adaptarnos más bien a ella y de alguna manera práctica permitir el desarrollo de estas fuentes, como ya lo vamos a ver más adelante, y de acuerdo, digamos, a las características específicas de nuestro país. Nosotros
Somos un país que en la matriz eléctrica específicamente tenemos un 60% de capacidad hidroeléctrica, pero que en la generación en algunos momentos podemos llegar al 80% o podemos bajar hasta el 50% incluso en caso de un efecto climático. Entonces tenemos que adaptarnos a esas características específicas, no podemos olvidarlas. Entonces mecanismos que se han utilizado internacionalmente, por ejemplo como las tarifas garantizadas o el portafolio estándar que ya les mencioné, pues aplican directamente a este mercado. Por ejemplo en Dinamarca, para desarrollar la energía eólica, una decisión de política fue: nosotros vamos a volvernos proveedores de esta tecnología. Y para llegar a volvernos proveedores de esta tecnología tenemos que desarrollar el mercado primero en nuestro país. Entonces le dieron tarifas garantizadas y pues todos los usuarios al final de su tarifa pagaban un delta que era lo correspondiente a recursos más costosos, pero que estaban orientados a que la industria danesa se convirtiera en pionera mundial en esto y proveyera tecnología. Lo mismo en otros países, tienen motivaciones diferentes a las que nosotros tenemos, entonces por eso es importante resaltar que debemos ajustarnos a esas características para iniciativas como esta. No se ve muy bien esta diapositiva, pero entonces acá está como lo que nosotros tenemos en la cabeza de hacia dónde debe ir el sector eléctrico. Puede no ser lo correcto, pero vemos a nivel internacional que los sistemas eléctricos están tendiendo hacia esto y es hacia redes, digamos, que integren diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, entre ellas las renovables. El proyecto, la ley, perdón, con el nombre que tiene, digamos, pareciera que solo fuera orientada a las renovables. Como les dije, nosotros tratamos de cambiarle el nombre, pero no se podía en ese momento. Pero la integración de las renovables es un tema muy interesante, tiene retos, por ejemplo la intermitencia, que el viento, que el sol, pues que uno no puede pronosticarlo de una manera muy acertada en el mediano plazo, sino hasta el muy corto plazo, cuando uno ya se acerca puede, digamos, con una certeza específica decir cuánto viento se va a tener y cuánta energía se va a generar. Entonces eso implica retos a nivel de seguridad, de generaciones de seguridad, de reservas que yo tengo que tener en mi sistema para poder lidiar con esa intermitencia. Un tema de recursos de energía distribuidos, y eso está relacionado también con este tema de almacenamiento, que cada vez, debido a la disminución de costos de estas tecnologías, pues se vuelven más atractivos para usuarios a nivel, por ejemplo, residencial, comercial, industrial, que ven una alternativa. Cuando la energía esté muy cara, por ejemplo, pues yo tengo un panel solar y pues yo me abastezco con mi panel si tengo recurso solar y utilizo la red como respaldo en los casos donde no tenga suficiente radiación. El tema de las baterías es un tema interesante, hace costosos algunos sistemas, pero el tema de las baterías, incluso ya a nivel de potencia, pues ha ido teniendo mucho auge y se está desarrollando. Ya vemos en mercados como el PJM en Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos, que ya tienen, por ejemplo, para lidiar con los problemas de operación de corto plazo, la regulación de frecuencia, por ejemplo, baterías de potencia, 20 megavatios, 40 megavatios de batería que pueden entrar muy rápidamente y permiten lidiar con este tipo de problemas. Entonces la integración de almacenamiento, generación distribuida, que no solamente tiene que ser renovable, pueden ser microturbinas de gas, por ejemplo, o motores, pero eso al final tenemos que integrarlo al sistema y tenemos que buscar un mecanismo para que puedan conectarse, entregar excedentes y que aporten. En casos, por ejemplo, de un efecto climático, pues nosotros necesitamos echar mano de todos los recursos disponibles, entonces esta puede ser una alternativa muy interesante. Los vehículos eléctricos, que también están relacionados con el tema de almacenamiento, finalmente, entonces los vehículos eléctricos son una alternativa importante. Y algo también interesante es el tema de las microredes. Entonces, segmentos del sistema que tienen recursos de generación, demanda, que se coordinan localmente y que pueden interactuar con el sistema centralizado, conectándose y entregando o consumiendo potencia, o desconectarse para autoabastecerse, y que tienen mecanismos de control, digamos, avanzados para mantener la frecuencia, mantener los voltajes, mantener la seguridad del suministro, etcétera, y que se basan también en diferentes tipos de fuentes y en un mix de fuentes. Es el caso, por ejemplo, cuando vemos a nivel de las zonas no interconectadas y hablamos de esquemas híbridos,
donde tenemos un diésel, digamos, que da la potencia base y que mantiene la estabilidad del sistema, pero que lo podemos complementar para reducir su impacto a nivel, por ejemplo, de subsidios y de emisiones de gases contaminantes con tecnologías como renovables, solar o eólica, que tienen unos perfiles de producción también muy específicos. Entonces, hacia esto van las redes en el futuro, y eso es innegable. Pueden otras personas tener diferentes opiniones acerca de cuánto tiempo se va a desarrollar esto, pero esto es una realidad, eso va a pasar, eso está pasando en otras partes, y entonces pues debemos tomar la decisión a nivel de política si tomamos una actitud pasiva y dejamos que esto llegue y nos atropelle, o vamos tratando de adaptarnos a ese cambio y vamos incorporando esto. Esto no va a pasar de un día para otro igualmente, esto va a ser gradual y tenemos que ir pensando. Entonces, en la ley nosotros tratamos de dejar como el marco del desarrollo de los sistemas eléctricos hacia esta visión, que podría no ser la correcta, pero nosotros creemos que es la que es. Y acá entonces, estas son, digamos, las redes tradicionales. Acá no se ven, acá hay una cantidad de flechas. Desde donde se genera la energía, se transmite, se distribuye hasta los diferentes usuarios. En este caso, las flechas que no se ven son unidireccionales. Ay, perdón. Las flechas son unidireccionales desde acá hacia los consumidores, pero en esta nueva red, en la que ya se tienen, por ejemplo, microredes que interactúan con el sistema centralizado, que ya se tienen, por ejemplo, fuentes de renovables, se tiene generación distribuida, almacenamiento, se tienen vehículos eléctricos. Acá las flechas son bidireccionales. Y no solamente va a ser bidireccional el flujo de potencia, obviamente vamos a tener que contar con generadores convencionales y con las redes de transmisión y seguir analizando los escenarios de planeamiento de la expansión de estos sistemas convencionales. Pero también entonces necesitamos integrar esto desde acá. Y al final vamos a tener una red como esta y vamos a tener flujos bidireccionales, no solo de potencia, sino también de comunicaciones. Y esto es lo que conocemos como una red inteligente, o el concepto de red inteligente. Además vamos a tener algo que se llama prosumers, no se ve muy bien acá, pero acá no es un consumidor normal, sino lo que se conoce como en el argot de este tipo de definiciones como prosumers, que son consumidores que en algún momento están consumiendo, pero también pueden entregar energía al sistema dependiendo del tipo de recursos que tengan. Y que no solamente pueden entregar físicamente energía al sistema, sino que también van a poder reaccionar a los precios. Y ese es un tema importante. Si ven que los precios están muy altos, uno en el mercado podría ofertar desconexión y completar el mercado. Como decía al principio, el mercado colombiano pues tiene toda una trayectoria, es muy reconocido internacionalmente como un mercado, digamos, desarrollado. En Latinoamérica son contados los mercados que se han desarrollado de esta manera. Entonces, estos prosumers permitirían complementar el mercado, dándole a la demanda una participación que no fuera una demanda pasiva, tomadora de precios, sino que participara en el mercado de manera más activa, ofertando y, digamos, participando en la formación de los precios. Entonces, eso es muy importante y hacia allá es donde creemos que va todo esto. También para poner en contexto, nosotros somos un país que estos son datos de energía final del balance energético 2010, les debemos los más actualizados, pero que dicen que en cuanto a nuestra matriz de energía final, Colombia es un país que tiene 75% fósil y 25% renovable. Y eso en comparación con otros países, este porcentaje, 25%, es un porcentaje alto en comparación con otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, la matriz es mucho más fósil. Por lo tanto, y por eso mismo ellos tienen otras motivaciones para desarrollar este tipo de energías. En Brasil, por ejemplo, este porcentaje es de 33%, más o menos, 35%. Entonces nosotros no es que seamos los más verdes, pero tampoco somos los más contaminantes. Entonces tenemos otros drivers para permitir el desarrollo de las renovables en Colombia. Pero que esto sea así no quiere decir que no las fomentemos. Obviamente tenemos que fomentarlas y, como les digo, en esa visión de futuro de los sistemas eléctricos, hacia allá es donde creemos que va
que van estos sistemas. Y en Colombia, pues, esa participación ya por ejemplo, en capacidades, en megavatios, pues tenemos muy poco de solar, muy poco de eólico, algo de PCH, digamos un poco ya más significativo, algo de biomasa también, cogeneración de los ingenios azucareros, algo de calor térmico y algo de energía mecánica con molinos de viento y otras cosas. Estas tampoco son las cifras más actualizadas. Nosotros en estos momentos acabamos de firmar un contrato para hacer un inventario de estas capacidades y efectivamente decir cuánto tenemos, porque a ciencia cierta no lo sabemos y nosotros deberíamos saberlo. Ese es un legado ahí que tenemos hace rato, que no hemos podido cuantificar exactamente estos recursos, pero estamos en esas. Pero en realidad tenemos menos del 1%, menos del 0.5% de la capacidad instalada de renovables. Entonces, si no contamos la hidroeléctrica a gran escala. En otros países la hidroeléctrica a gran escala es contada como renovable, pero en el caso de nosotros no la tenemos. Más bien, ahorita que damos las definiciones vamos a hablar de no convencionales. Entonces pasemos al tema de la ley ya con ese contexto general que les acabo de dar. El objeto de la ley, como quedó al final, es el de promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional mediante su integración al mercado eléctrico, por ejemplo en el SIN, a proyectos a gran escala, o por ejemplo proyectos a nivel de usuarios residenciales, comerciales, industriales, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos. Hay un capítulo específico para las zonas no interconectadas y planteamos unas cosas interesantes. Y además, entonces, con los mismos propósitos, por ejemplo, el de desarrollo económico sostenible, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y seguridad del abastecimiento energético. Digamos que nosotros definimos estos como nuestros drivers principales, y en el Plan Energético Nacional, del cual ya se publicaron digamos, una primera versión con los objetivos principales del plan energético, están estos que menciono acá. No son todos, pero están estos: el tema de sostenibilidad, el tema ambiental y el tema de la seguridad del abastecimiento y la diversificación de la cadena, de la oferta energética y eléctrica en este caso específicamente. Y además, entonces, con esos mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía. Este concepto no se había manejado de esa manera. Anteriormente solo se hablaba de eficiencia energética, pero al introducir el concepto de gestión eficiente de la energía, lo que internacionalmente se conoce como Demand Side Management o Energy Management, comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda. Y ese también es algo novedoso. Entonces, incluir y ya dejar especificado en la ley que se debe promover el desarrollo y la utilización de respuesta de la demanda. Entonces acá está esquemáticamente los dos focos de esta ley: promover el desarrollo de las fuentes no convencionales, especialmente las renovables, y promover la gestión eficiente de la energía, que tiene estos dos componentes, y acá en estos usos. Y obviamente dentro del objetivo y la finalidad de la ley se menciona que el ministerio entonces deberá, o el gobierno deberá, expedir los lineamientos de política, regulación técnica, económica, beneficios, etcétera, para esa promoción de estos recursos. Dentro de la finalidad, pues, establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable. Lo mismo que el tema de eficiencia energética y respuesta de la demanda. Establecer líneas de acción para el cumplimiento de compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables a nivel internacional. Anteriormente se firmaban acuerdos internacionales donde se decía: sí, Colombia, por ejemplo, va a tener el 77% de la capacidad instalada en el sector de energía eléctrica con renovables. Entonces, ahí obviamente se está incluyendo la hidroeléctrica a gran escala, pero eran compromisos que no estaban basados en unos análisis técnicos detallados. Decir eso en algún momento donde el porcentaje de energía hidroeléctrica, pero ni siquiera era generación sino capacidad instalada, entonces podía estar alrededor de esos rangos, pero el sistema se comenzó a desarrollar, surgió el cargo por confiabilidad, las subastas de cargo por confiabilidad,
y entraron nuevos proyectos, y esa capacidad, ahorita estamos alrededor de, esto era para el 2000, esa meta que les estoy mencionando era para el 2020. Eso fue una meta que se concertó con la Cancillería para un acuerdo internacional que no me acuerdo exactamente cuál es, pero ahora cuando lo volvimos a retomar y vimos esas metas y dijimos, venga, esta meta ¿cómo la vamos a lograr? ¿Cuánto tendríamos que expandirnos en capacidad de generación? ¿Cuántas hidroeléctricas tendríamos que construir? Y acuérdense que nosotros en el mercado de generación, esto es un mercado abierto, eso es libre competencia. Entonces nosotros no podemos decir en desarrollo de hidroeléctricas, o desarrollo eólica, o desarrollo solar. Nosotros podemos dar señales, sí, mire, en 5 años nosotros vamos a tener un déficit. Tendríamos que pensar en hacer una subasta del cargo por confiabilidad, con estos supuestos de crecimiento de la demanda, pero nosotros no podemos decir, oiga, sí, en el 2020 vamos a tener 77% de capacidad instalada en energías renovables, eso no lo podemos decir. Nosotros no podríamos comprometernos a algo así, menos como gobierno y menos con el esquema que tenemos en Colombia. Entonces, la idea también de esta ley fue establecer líneas de acción para el cumplimiento de esos compromisos. Y obviamente replantear esos compromisos y hacerlo con base en análisis juiciosos y decir, oiga, sí, mire, nosotros tenemos esta expansión planeada, nosotros tenemos estos mecanismos, esperamos que esto se desarrolle de esta manera, pero asumir un compromiso y decir una meta es complicado. Nosotros estamos pensando más bien en decir, oiga, necesitamos aprovechar potenciales. Entonces, si tenemos un potencial eólico, por ejemplo, en La Guajira, miremos a ver qué mecanismos desarrollamos para aprovecharlo. Si tenemos un potencial, por ejemplo, qué sé yo, de biomasa, miremos a ver qué tenemos que hacer para poder utilizar ese tipo de recursos. Entonces eso también fue finalidad de la ley. Y en la ley hay una cantidad de factores que están en el capítulo de la finalidad, como en términos de orientar las políticas, determinar los incentivos, coordinar entre las entidades del gobierno, del Estado, los deberes que deben tener esas entidades, los estímulos, el marco jurídico y las bases legales, que ustedes pueden revisarla. La ley ya está publicada en internet, entonces ustedes la pueden encontrar. Estoy seguro que más de uno aquí ya la ha revisado en detalle y me podría encorchar acá con preguntas. Al final les voy a dar la oportunidad de que lo hagan. Y algo muy interesante es la declaratoria de utilidad pública e interés social. Entonces se dice que la promoción, estímulo e incentivo al desarrollo de actividades de producción y utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, se declara como un asunto de utilidad pública e interés social. Y eso, por ejemplo, tiene primacía en lo referente al ordenamiento del territorio, urbanismo, planificación ambiental, fomento económico, valoración positiva de procedimientos administrativos, etc. Una cantidad de temas que a veces son una barrera para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, proyectos enmarcados en esta ley van a tener esa declaratoria y pues eso, digamos que les va a dar un empujón y va a promover su desarrollo. Pasemos ya a la parte un poquito más técnica. Entonces, hay algunas definiciones específicas que incluimos: fuentes no convencionales de energía y fuentes no convencionales de energía renovable. Esa es una historia larga de por qué separamos esas dos. El ministerio quería, por ejemplo, incluir el tema de reemplazo de diésel por GLP en zonas no interconectadas, y a pesar de que el GLP también es un combustible fósil, el reemplazo por diésel es una medida positiva en términos ambientales y en términos de subsidios. Entonces, finalmente incluimos esta porque eran fuentes que no se utilizaban normalmente en ciertos espacios, pero que a pesar de todo pues eran fósiles. Entonces, al final eso creó, después de que el proyecto se discutió en el Congreso, cuando pasó a sanción presidencial, a la primera sanción presidencial, eso creó malestar y tuvimos que quitar el GLP, el gas de esquisto, de la definición de no convencionales, porque habían quedado sujetas a los incentivos, lo cual es bastante válido. Digamos que no tendríamos por qué darle incentivos al gas de esquisto o al GLP, a pesar de que son no convencionales para ciertos usos específicos, pero al final la quitamos y entre las fuentes no convencionales dejamos la nuclear y las renovables. Y en las renovables definimos inicialmente eólica, geotérmica, solar, biomasa, PCHs y la energía de los mares como las posibles para desarrollar. Obviamente pues dejamos a potestad de la URME incluir nuevas tecnologías en esa definición, pero por ahora entonces a las que aplicarían los incentivos que están definidos en esta ley, que ya vamos a ver, serían estas tecnologías que están acá.
Y uno podría pensar, bueno, ¿y la nuclear qué? ¿Pero por qué meten la nuclear ahí? Pero pues la nuclear, lo que queremos también, por ejemplo, es motivar la investigación en nuclear y alguien podría pensar que es descabellado hacer un desarrollo nuclear en Colombia, pero pues es una energía que no tiene las emisiones que tienen otras energías térmicas y que tiene unos costos de operación bajos y que es competitiva. En otros países se utiliza mucho. Desafortunadamente ha pasado el tema de Fukushima, el tema y otros desastres internacionales alrededor de la nuclear, pero creemos que se puede investigar en ella y puede ser una opción en el futuro. No cercano, pero sí en el futuro. Definimos el tema de autogeneración y lo separamos entre pequeña y gran escala, y un autogenerador, y ese es uno de los cambios importantes en esta ley. Un autogenerador quedó definido como aquella actividad, o la autogeneración, como aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente para atender sus propias necesidades. Y en el evento en que se generen excedentes de energía a partir de esa actividad, estos podrán entregarse a la red en los términos que se establezcan para ese fin. La ley 143, la ley eléctrica, no permitía que se entregaran excedentes, definía los autogeneradores como que producían energía solamente para autoabastecerse. Y la red solamente la podían utilizar como respaldo en caso de que estuvieran sus plantas de mantenimiento o algo así. Pero nosotros, este es el caso, por ejemplo, del estudio Exim, los industriales nos manifestaron, oiga, nosotros a veces, si vamos a construir una planta, y esta planta puede que sea el tamaño óptimo, y digamos, o los tamaños normalizados, puede que sea un poco más grande que mi capacidad instalada, y que en algunos momentos yo tuviera unos excedentes. Pero mi negocio no es ponerme a generar energía ni me quiero bypassear el mercado de energía, solamente yo quiero poder entregar esos excedentes y aprovechar que los tengo. Entonces ese fue el espíritu de incluir eso, básicamente. Pero eso le pega también, por ejemplo, al tema de un residencial que quiere poner un panel solar. Como ustedes saben, la curva de carga normal de un usuario residencial pues tiene un pico al mediodía y un pico grande en la noche y unos valles, y un panel solar pues produciría un pico al mediodía, tendría una curva normal más o menos, y seguramente el tamaño óptimo de esa instalación puede que permita entregar unos excedentes a unas horas, que la producción de sol sea mayor a la demanda en ciertas horas. Entonces el hecho de que yo pueda entregar esos excedentes a la red me permite ahorrarme el tema de tener unas baterías ahí para poder almacenar esa energía y consumirla en la noche cuando mi demanda es mayor y ya no tengo producción por el sol. Entonces este tema de la autogeneración y permitir la entrega de esos excedentes viabiliza ese tipo de proyectos, y eso es muy importante. Además, porque un proyecto fotovoltaico, si le sumamos las baterías, pues incrementa los costos y puede que ya no sea tan atractivo, aunque según lo que he escuchado parece que no tanto, que ya no tanto, que eso se está revaluando. Ustedes saben más de eso que yo. Quedó establecido que la UME establezca el límite entre lo que es pequeña y gran escala, y entre principalmente lo subrayé porque uno puede ser, bueno, ¿qué es principalmente? Principalmente puede ser que yo produzco el 90% de la energía que yo produzco es para consumirla en mi consumo, pues, autoconsumo, y el 10% yo lo entrego, o puede ser 95 y 5, o puede ser 51 y 49, puede ser cualquier cosa. Eso está sujeto a la reglamentación, eso se tiene que analizar, y para eso son esos estudios que les digo que estamos haciendo para determinar específicamente qué capacidad de autogeneración tenemos y para determinar efectivamente en dónde nos estamos moviendo, porque no hay un inventario de autogeneración y cogeneración en el país detallado. Y finalmente pues se definió un excedente como la energía sobrante una vez cubiertas las necesidades de consumo propias, producto de una actividad de autogeneración o cogeneración. Entonces este es un tema muy interesante. Y ahí se abren muchas posibilidades con eso que se definió en la ley. El otro tema es la generación distribuida, la gestión eficiente de la energía y la respuesta a la demanda. Entonces el tema de generación distribuida es interesante porque esto ya no es alguien que quiere autoproducir para su propio consumo ahí, sino alguien que se instala en un sistema de distribución y que instala una planta y que vio una oportunidad de negocio de instalar una planta pequeña en un sistema de distribución.
puede ser un sistema de distribución que tiene falencias, que tiene malos índices de confiabilidad, de continuidad, etc. Pero entonces, esa generación distribuida tiene un impacto que no tiene la generación convencional. La generación convencional, como les mostraba en el diagramita hace un momento, pues que yo la tengo que transmitir, distribuir, que genera pérdidas, etcétera. Yo esa generación no la tengo esa generación distribuida la consumo casi ahí cerca de donde la produzco. Entonces me ahorro pérdidas, descargo las redes de transmisión y distribución, puedo mejorar los perfiles de voltaje en circuitos que tengan malos perfiles, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces esa generación distribuida se le debería reconocer esos beneficios adicionales que tienen. Y además, entonces, el tema que les comentaba de complementar el tema de eficiencia energética con un concepto más amplio que es gestión eficiente de la energía y que incluya el tema de respuesta de la demanda. Y la respuesta de la demanda la definimos como cambios en el consumo de energía eléctrica por parte de un consumidor con respecto a un patrón usual de consumo en respuesta a señales de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos. Por ejemplo, en Estados Unidos ellos tienen, no es el problema de nosotros de energía, que nosotros tenemos la capacidad instalada pero no tenemos el agua para generar, sino ellos sí tienen la capacidad ellos no tienen la capacidad para generar, el pico de ellos es muy grande y se ven en algunos momentos cortos. Entonces lo que hacen es comenzar a cortar demanda, pero no a dedo, sino dicen, ¿quién me ofrece? ¿Cuál es la mejor oferta para que alguien se desconecte por una remuneración específica? Entonces complementan el mercado con ofertas del lado de la demanda y eso fue lo que quisimos hacer acá. Y además, por ejemplo, esos son programas de incentivos y, digamos, participación en un mercado. Pero si a mí me están diciendo ahora los precios, por ejemplo, si yo tengo señales horarias y yo veo que si comienzo a planchar y a prender la lavadora y la secadora a las 7 o 8 de la noche es muy costoso, pues entonces, y yo veo que hay una oportunidad de ahorrar, pues yo decido hacerlo a otras horas y desplazo mis consumos y reduzco el pico de la demanda y hago más plana la curva. Entonces al final lo que queríamos con esto era permitir o introducir eso en la ley y decir, mire, hacia allá tenemos que ir. No voy a profundizar mucho en las competencias administrativas. La que más les interesa es que el Ministerio tiene 12 meses para expedir la reglamentación o por lo menos los decretos con los lineamientos de política. Los lineamientos de política. Entonces el Ministerio va a dar esos lineamientos y va a permitir entonces, por ejemplo, que entidades como la CREC, la UME, el Ministerio de Hacienda, la ANLA, las CARS, pues digamos, tomen las acciones también respectivas. Hay temas que el Ministerio tiene que expedir los lineamientos y con base en esos lineamientos la CREC tiene que expedir la regulación económica específica. Hay unos reglamentos, por ejemplo, porque no podemos fomentar estos sistemas porque todo el mundo comienza a conectar paneles sin unos requerimientos técnicos específicos y sin una normatividad específica de seguridad de instalaciones, etcétera. Todo esto toma tiempo. Ahorita más adelante, ya terminando la presentación, vamos a hablar de el proceso de reglamentación. Entonces, ¿qué mecanismos se diseñaron? Entonces, por ejemplo, para el tema de autogeneración y generación distribuida, la autogeneración, como les dije, está separada en pequeña y gran escala. Todos van a poder entregar excedentes, todas pueden entregar sus excedentes, pero la de pequeña escala y que es renovable, bueno, la de pequeña escala tiene unos mecanismos simplificados, pero la que es renovable tiene los mecanismos simplificados, pero además tiene un esquema de créditos y venta de esos créditos. Es decir, yo a una hora puedo entregar energía y la puedo consumir a otra. La red me sirve como una batería. Es algo similar a eso. Y ese es un incentivo adicional, no solamente para la autogeneración, sino para la autogeneración con renovables. Además, la generación distribuida podrá hacer su venta de energía y que su remuneración sea según los beneficios que trae también al sistema. Entonces, ese es otro tema también interesante. Ese es un punto que ha creado mucho interés. Y pues, las entidades relacionadas pues tendrán que hacer programas de divulgación masiva focalizada para que estos programas se desarrollen. Al final, ya no me demoro mucho de hacer unas preguntas. El tema del, como les decía, el diésel en las zonas no interconectadas, la sustitución de generación con diésel. Entonces el objetivo es reducir costos de prestación del servicio y emisiones de gases contaminantes, el tema de subsidios, y hay dos líneas. Entonces, crear áreas de servicio exclusivo de energía eléctrica y gas combustible
para permitir hacer esa sustitución y dar incentivos, esquemas de incentivos a los prestadores del servicio de energía eléctrica en esas zonas que les permitan hacer esa sustitución. Además, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, el FENOGE, que podrá financiar casi que cualquier tipo de programa, sobre todo orientados al sector residencial estratos 1, 2 y 3, para implementación de autogeneración a pequeña escala, como para temas de eficiencia energética. Y puede operar tanto para ZNI como para sistema interconectado. O sea, no hay diferenciación. Tenemos incentivos, el tema que algunos han visto como más atractivo. Y este es para los proyectos con fuentes no convencionales de energía. Todas las renovables, incluiría también la nuclear. Entonces, hay incentivo relacionado con el impuesto de renta, reducir anualmente la renta por los 5 años siguientes al año grabable, el 50% del total de la inversión realizada. No me pregunten si yo tengo una empresa nueva y si no estoy declarando renta en ese caso y si eso se acumula o si me lo van a reconocer o si me lo devuelven. No me pregunten eso todavía porque no sabemos cómo va a quedar, en la reglamentación va a estar. Pero estos espacios como la rueda de negocios fueron muy interesantes, por ejemplo, para discutir con los representantes de los bancos ese tipo de esquemas. El IVA, por ejemplo, entonces que los equipos, maquinaria y subrayé servicios nacionales o importados, también para los servicios nacionales. Alguien me dijo, oiga, el hecho de que ustedes me hubieran metido ahí servicios nacionales, eso es muy importante. Yo tengo, por ejemplo, 30% de mi proyecto son servicios nacionales, y si le quito el 16% de eso, ay, ¿pueden abrir, por favor? Llegó la jefa. Entonces, incluir este tipo, los servicios nacionales parece que fue un gran acierto. Obviamente no me pregunten entonces tampoco, nosotros estamos diseñando una lista de equipos y servicios que quedarían incluidos acá, pero pues todavía eso va a ser sujeto de reglamentación. Está el tema de aranceles, la exención de pago de los derechos arancelarios para la importación de maquinaria, de equipos, materiales destinados a la inversión en este tipo de proyectos. Y el tema de depreciación acelerada de activos, que en el flujo de caja de un proyecto pues tiene impactos y tiene beneficios a nivel tributario también. Entonces todos estos incentivos, digamos, que le apuntan a promover estas fuentes y ponerlas en un nivel un poquito más parejo con las fuentes convencionales, donde no compiten en costos de inversión, pero una vez estén instaladas, pues uno esperaría que pudieran competir en costos de operación y pudieran participar en el mercado y pudieran autogenerar y pudieran hacer ya todo lo que necesiten. Por eso no pensamos en incentivos, algunos llaman como más de mercado, como las tarifas garantizadas o el portafolio estándar, que, como les decía, digamos, se meten ya con la estructura del mercado colombiano como la tenemos definida. El tema de respuesta de la demanda, entonces, nos pareció muy importante y acá está para establecer los mecanismos regulatorios para incentivar la respuesta de la demanda con el objeto, como les comentaba, de desplazar los consumos en periodos de punta y procurar el aplanamiento de la curva de demanda, así como también responder a requerimientos de confiabilidad establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y la CRE. Hemos recibido también comentarios que se nos fueron algunas cositas, por ejemplo el tema de procurar el aplanamiento de la curva. Al final, pues si yo tengo una curva plana, pues un mecanismo de estos, pues digamos que no aplicaría. ¿Cómo desplazo esos consumos? Pero todos esos bugs y todos esos temitas que nos quedaron, pues esperamos aclararlos en la reglamentación. Y el tema de la ZNI, que es muy importante, entonces hay todo un esquema y una serie de acciones que pensamos son importantes, por ejemplo las soluciones híbridas, el uso de GNP, esquemas empresariales, como ya los habíamos mencionado, el tema de eficiencia energética y respuesta de la demanda, no solamente concentrarnos en la oferta, en la ZNI, sino también ir al lado de la demanda y que los consumos sean eficientes, es importante. La información y la transferencia de tecnología y la capacitación de las personas en las zonas no interconectadas para que ellos apropien los proyectos y los proyectos no se queden, que si hay un panel no lo utilicen para acercar la ropa y para extenderla y para jugar billar, sino para lo que es. Y instrumentos para la financiación de programas en ZNI, específicamente el FASNI se prorrogó y también incluso se pueden utilizar fondos del FENOGE para financiar este tipo de programas. El proceso de reglamentación, entonces, ¿en qué va?
Con el Ministerio y con las demás entidades relacionadas, pues hemos definido una lista de temas, hemos identificado estos 7 con una prioridad y están organizados con esa prioridad. Entonces, excedentes de autogeneración y cogeneración, respuesta de la demanda, ZNI, los incentivos a las renovables, generación distribuida de eficiencia energética y el fondo. Estamos preparando unos talleres de socialización y de canalización de comentarios con diferentes sectores interesados, entonces entidades del Estado, incluir al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hacienda, CREC, IPSEAN, etcétera, Superintendencia de Servicios Públicos, en esos talleres, los desarrolladores de proyectos, muchos de los que estuvieron en la rueda de negocios que se desarrolló en estos días, los proveedores de tecnología igualmente, los financiadores, gremios, universidades y otros interesados. Y canalizar comentarios para la reglamentación que tendremos en cuenta en ese proceso. Y un cronograma preliminar, hago énfasis en el preliminar porque esto todavía está en construcción. Entonces una difusión, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 meses, difundiendo el proyecto y dándolo a conocer en diferentes escenarios, en universidades, en eventos del sector, en esta feria del ambiente, por ejemplo. Talleres de socialización, los que les mencionaba que pensaríamos hacerlos entre junio y julio. Unos documentos preliminares que empezaremos a desarrollar y que pensaríamos pueden ir hasta septiembre, una discusión de documentos preliminares y unos documentos finales a finales de este año. Entonces, ese es el programa preliminar, pero obviamente hay temas como el cambio de gobierno, el mundial, que nos van a afectar en todo este proceso y que Ángela dice que no, pero sí, el mundial afecta. Pero... ya tiene 24 horas. Entonces, en eso está el proceso. Muchas gracias por su asistencia. Acá tienen algunos correos donde nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Síganos en Twitter en esta dirección. Entren además, pásense por el stand de la UCME que está aquí abajo. Inscríbanse al sistema de gestión de información y conocimiento en fuentes renovables. Inscríbanse por favor a ese sistema. Por ahí vamos a estar enviándoles información para los talleres, para que no se pierdan esos talleres. Y muchas gracias por su asistencia.